Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al vernos y al escucharnos, nos ven en el norte, en Antofagasta, en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, desde luego en la región metropolitana, y en el sur, en la frontera, nos escuchan y nos ven en Temuco, y más al sur, en Punta Arenas, a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Hoy día, en el jardín, vamos a tener que volver a la actualidad. Cada cierto tiempo nos evadimos, hablamos de poesía, literatura, historia. Es más agradable a veces que estar ahí metido en la coyuntura. Pero es inevitable hoy día comentar las elecciones presidenciales en Estados Unidos que dieron una clara, nítida victoria a Donald Trump y a los republicanos también en el Senado. Está por verse lo de la Cámara de Representantes. Muchos seguramente nos quedamos hasta altas horas de la noche esperando ver el resultado, y a pesar de que esperábamos que a lo mejor no íbamos a demorar un día, 2 días, porque se veía muy estrecho según la mayoría de las encuestas, incluso yo pensaba que la conversación que íbamos a tener ahora íbamos a estar en un resultado incierto. Sin embargo, todo quedó claro y despejado. Esa es la maravilla de las democracias, que revelan la verdad, por dolorosa y dura que sea, para lado y lado, desnudan y muestran la realidad tal cual es, no como la imaginamos, la proyectamos y la teorizamos. Hoy día tenemos un resultado que no sé si sorprende, pero sí yo creo que provocó, me imagino, un shock en el comando de Kamala Harris. Yo creo que no se esperaba que fuera una victoria tan nítida, tan clara, y bueno, me parece que ahí hay una reflexión profunda que tendrán que hacer los demócratas de qué es lo que pasó, por qué esta desconexión tan profunda con el país real, porque es una desconexión profunda, ¿no? Y para eso vamos a conversar con Pablo Argote, quien es académico de la Universidad del Sur de California. Él está en California, es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, magíster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, sociólogo de la Universidad Católica de Chile. Y es interesante porque su investigación académica examina el impacto de la adopción del voto voluntario. Habríamos hablar ahora del voto obligatorio, habría que hablar a la inversa de ese fenómeno, pero también del impacto de la inmigración en las actitudes políticas en América Latina, un tema que seguramente vamos a tocar en esta conversación, y las redes, la relación entre redes sociales y élites políticas. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, gracias por darte este tiempo para caminar conmigo aquí en este jardín al fin del mundo. Gracias por invitarme, encantado de conversar sobre este tema. Lo primero que te quiero preguntar es que uno imagina que California, territorio más bien del progresismo, liberal, por decirlo así, uno se imaginaría que ha despertado en un estado de shock. ¿Es así? ¿Cuál es el tono emocional, la reacción hoy día de lo que tú ves ahí en California? Sí, a ver, para empezar, me saco un poco como la vestimenta de analista y admito que también estoy choqueado. O sea, me choquea admito honestamente que me choquea que después de lo que pasó en el Capitolio, después de las barbaridades que Trump ha dicho, de su estilo de hacer política, que por tercer ciclo consecutivo siga ahí, digamos. Mira, en Chile hubo elecciones hace unos días atrás. eh, una candidata fue penalizada por ganar 17 millones, digamos, y este tipo está mucho peor que esa, y ahí está, digamos. Bueno, para bien o para mal. Y hablamos de países subdesarrollados, y hablamos de países desarrollados. A ver, te hago una pregunta antes, así, general. Yo también escribí una carta ahí que apareció en Radio Pauta, diciendo algo así como que esto de Trump, que existiera ya el puro hecho que existiera un candidato que tuviera la mitad de los votos, ni siquiera estaba Claro, pensando en el triunfo de Trump, revela algo de un país. ¿Qué es sí. lo que está revelando de ese país, desde tu punto de vista, tú que conoces bien Estados Unidos?
Sí, a ver, revela, a mi juicio, la principal tendencia que revela es como tú lo sugeriste en tu introducción, que es verdad que los demócratas, y no solo los demócratas, es un fenómeno compartido en la élite de centro izquierda, los partidos de centro izquierda han mutado en el electorado que representan. Hay investigación en este tema que es muy fascinante. O sea, en los años 60 los partidos de izquierda, del centro a la izquierda, por así decirlo, representaban a la gente más pobre, a la gente menos educada. O sea, ese es el grupo. Ahora representan a la gente de ingreso medio, medio alto y más educada. Entonces alguien se pregunta por qué están con estos temas, comillas, tan woke o temas como tan poco del bolsillo de las personas, por qué priorizan temas, por así decirlo, más culturales que económicos, por qué no se preocupan de la inmigración, etcétera. Bueno, porque su electorado no se preocupa tanto de eso, y eso es un hecho. A su vez, los partidos de derecha y de, por así decirlo, extrema derecha, derecha populista, como quieran llamarlo, están agarrando los votos, y esto en todas las democracias occidentales, de la gente menos educada y más pobre. Entonces, yo creo que el fenómeno estructural acá es ese. A ver, Y ahí te quería preguntar algo, perdón, sí, sí, sí. Pablo. Y ahí también desde la izquierda, no sé si de la centro izquierda, pero por lo menos desde una izquierda, incluso por acá en Chile, había un discurso de referirse a ese votante que votaba a la derecha como el facho pobre, ¿no? Claro. Y en el fondo como despreciando a ese electorado. ¿Qué te parece a ti esa actitud o esa manera de vincularse con ese su antiguo electorado? En Lógico. Francia era la clase obrera que votaba por el Partido Comunista y hoy día vota por el Frente Nacional, ¿no? Claro. Eh, no, esa es una forma muy como ofensiva y claramente no una forma que sume nada. Y también por otro fenómeno, porque o sea, tratar al electorado a través de los insultos o desde la superioridad moral o desde la condescendencia siempre es una mala idea. Siempre que el electorado está ahí y los políticos tienen que acercarse. Eh, Obama era muy bueno en esto. Él decía la frase, meet the voters where they are. Hay que juntarse con los votantes donde están ellos, no uno quiere que los votantes se conviertan en lo que somos nosotros, digamos. Eso es un desde de la política. Ahora, como te decía antes, a ver, como te decía, como este fenómeno que está investigado, que los partidos de centro izquierda representan a una élite intelectual, por así decirlo. Y los partidos de derecha tradicional representan a una élite económica aún. Y los partidos de centro izquierda una élite intelectual. Eso implica que gente pobre, o sea, gente más pobre, de clase media hacia abajo, con menos educación, ya sea negro, ya sea latino, están alejados de la centro izquierda también, digamos. Entonces, ha habido toda una conversación de los incrementos de los latinos por Trump, que es cierto. O sea, al menos las encuestas que se llaman a boca de urna así lo muestran. Sobre todo hombres, después puedo tocar el tema del género, que es relevante también. Entonces, esta gente que es de clase trabajadora, por así decirlo, ya está votando más abiertamente por partidos de derecha o derecha populista, ya sean latinos o ya sean afroamericanos. Ese es otro fenómeno relevante. Eh, Ahora, la pregunta, Pablo, ¿cómo los demócratas no han visto esto y no lo colocaron en el centro de su discurso, o que ese discurso pareciera creíble, cuando según una encuesta Gallup, entiendo, que 7 de cada 10 votantes en Estados Unidos consideraba la emigración como un tema fundamental? Eh, claro. Sí. A ver. Siete de cada, claro, y además la encuesta de boca de urna ayer decía que 70% de la gente está no satisfecha con la economía. O sea, ese es un tema crucial. Y yo creo que los demócratas tenían una gran dificultad, que era que la administración Biden era impopular para estándares norteamericanos. O sea, 37% de aprobación en promedio es muy bajo para Estados Unidos. Para Chile suena como alto, pero para Estados Unidos es muy bajo eso. O sea, está como por debajo de la base del partido, por así. La base del Partido Demócrata es como 40%, pero entonces es muy baja. Eh, y, eh, y se lo culpa por la economía, por la inflación, como que lo que vino después del COVID, y porque hizo un plan demasiado expansivo en la economía, que produjo inflación. Eh, y el tema de la inmigración también, que no se lo tomaron en serio, y ese fue el principal pasivo de Kamala Harris, que ella era como la Sara de la inmigración al comienzo, digamos, se la llamaba así. Eh, y yo creo que ese fue el principal problema de Harris, que no pudo desprenderse de Biden. Ahora, yo creo que sí los demócratas intentaron
hacer la campaña más centrista posible. Yo creo que siendo justos, o sea, sí intentaron hablar de libertad, del sueño americano, del patriotismo, pero sin éxito, digamos. Yo creo que no hicieron una campaña, por así decirlo, basada en política de identidad, sino que trataron de hacer una campaña más vinculada a los valores nacionales y patrióticos. Eh, Pero no les pero creyeron. no les creyeron y el descontento con la economía, a mi juicio, predominó, claramente. Aquí había un candidato rabioso, iracundo, ¿no es cierto? A veces casi energúmeno, Donald Trump, ¿no es cierto? Un energúmeno. Sí, Aquí en Chile sería imposible un candidato así, imposible. que era lo que dijo él de la candidata a la que se lo ponía, en fin, cómo insultó a los latinos, etc. Eso sería imposible, o sea, no solo aquí, sino en muchos países. Allá es posible y eso revela que también a lo mejor hay un electorado enojado. Hay una parte del electorado importante en Estados Unidos que está molesto y muy molesto, porque para darle este resultado tan contundente a Trump, ahí hay una molestia, hay una rabia, hay una bronca en el fondo de Estados Unidos, ¿o no? Absolutamente. Hay un grupo de personas que está muy molesto, que probablemente se identifica con la ex clase blanca trabajadora vive en lugares deprimidos económicamente. Yo creo que tiene que ver con el origen de la molestia, es probablemente por razones económicas. Eh, Segundo, también no nos olvidemos que la gente que está pendiente de la política es poca, la verdad. Entonces la gente, yo creo que el cálculo más sencillo que hacer, que mucha gente hizo, muchos latinos, evidencia anecdótica, pero cuando uno habla con latinos en Los Ángeles, que hay muchos, obviamente, taxistas, personas, no gente de la academia, sino gente de trabajadora, todos hablan del crimen, o sea, lo que más les importa es el crimen. De hecho, Bukele tiene una gran como popularidad, uno habla En Chile de... igual, ¿ah? En Chile Sí, sí, igual, sí, ojo, ¿ah? lógico, lógico. Entonces, antes yo creo que el principal, entonces, el principal error de los demócratas en el fondo, creo yo creo que sí estaban conscientes de que tenían que dedicarse a estos temas, más económicos, más de patriotismo, etcétera. Pero el principal error es que yo creo que aún asumen que los latinos, como que muchas veces acá se ve la política como los latinos van a votar así, los negros así, qué sé yo, y eso está cambiando. O sea, a ver, aún la gran mayoría de los afroamericanos o negros votan demócrata, eso es cierto, pero está cambiando todo eso. Está cambiando por esto que te dije, porque dije antes, porque la educación es lo que más importa. O sea, un trabajador latino tiene mucho más común con un trabajador blanco que con un académico latino, digamos, Claro, como claro, nosotros, no lógico. sé, como, etcétera. Oye, a propósito de lo académico, bueno, justamente los seguidores de Kamala Harris, los demócratas, se juntaron en una universidad, entiendo, a esperar los resultados, cerca de una universidad, parece, ¿no? Había Sí, todo un ambiente muy universitario, una especie de claro. fiesta que terminó en llanto, en desazón. Algo que me llamó la atención, no sé, por lo menos las noticias que llegaron acá, es que nunca, no sé si en Estados Unidos no se estila así que el perdedor no salga a dar un discurso, a despedirse de los que lo siguieron, a asumir alguna autocrítica. ¿Eso no se hace en Estados Unidos o no lo hizo Kamala Harris? Lo hará, entiendo que lo está haciendo ahora mientras hablamos. Se hace el día siguiente en general. No se Ah, hace la misma noche, sí. Sí, pero probablemente lo va a hacer y tiene que reconocer que perdió y punto. La victoria es demasiado clara como para... Mira, no solo la victoria ahora fue, Trump subió en todos los estados, no solo los estados republicanos. O sea, subió hasta en California, hasta en New York, hasta en Massachusetts. O sea, en todos los estados subió, digamos. Eh, Antes Clinton, por ejemplo, Hillary Clinton, Trump le ganó a Hillary Clinton porque ganó en 3 estados nomás. Fue una victoria dada por los llamados swing states. Pero aquí ganó en todo el país, la verdad. No es que haya ganado en todo el país, subió en todo el país. Entonces es un fenómeno, hay un descontento generalizado, más que concentrado en algunos estados. Y eso que tú decías de la rabia, perdón, que no te lo respondí bien. Claro, hay un electorado que sí tiene rabia, que es cierto, pero hay otro electorado no es tan politizado, que no presta atención a estas cosas, a lo que dice Trump o no dice, o a lo que... o al insulto que dijo, o a los cargos que tiene en su contra, sino que dice la economía con Biden, la economía con Trump. ¿Cuál es mejor con Trump, digamos? Yo creo que hay mucha gente que calcula así, digamos. es un voto más pragmático, más real, más cotidiano, que no hay que despreciar. O Exacto. sea, el bolsillo, en Estados Unidos sobre todo, el bolsillo, el dinero que tenemos en el bolsillo es importante, ¿no? Exactamente, La exactamente, percepción, ¿ah? exactamente, exactamente. Y es verdad, y también lo que tú decías antes, o sea, los temas de migración, probablemente, el tema de crimen.
O sea, después de la pandemia subió mucho el crimen también en Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, ojo, en la ciudad de Nueva York subió Trump mucho. En la ciudad de Nueva York, imagínate. No es que esté cerca de ganarla, pero subió el crimen. Yo creo que la variable que probablemente explica más ahí es el crimen, digamos. Ahora, si bien la campaña de Kamala Harris, tú dices, se fue más al centro, no fue tan woke, es Claro. cierto que igual ya hay una percepción Sí. por un discurso anterior de que aquí ha habido más, digamos, un cierto discurso woke ha permeado a la centroizquierda en el mundo. Eso ha Claro. ocurrido en todas partes, también en Chile, ¿no es cierto? Y Sí. ese discurso woke es un discurso más bien elítico, o sea, de elites, más que calar en el mundo popular. ¿Qué significa? Porque además que emblemático la Kamala Harris y que representa un poco una candidata progresista con que tenía, siempre tuvo un discurso progresista sobre distintos temas, el aborto, qué sé yo, y otros más. O sea, ella no podía cambiar a último minuto y ser otra. En cambio, Trump, uno sabe lo que es Trump, ¿no es cierto? Siempre ha Mira, esto, sabido que es Trump. Entonces, ahí tal vez faltó, no sé, tal vez el candidato tendría que ser otro para enfrentar a Trump y poder ganarlo. O era bueno, inganable. ¿Qué dices tú? absolutamente. No, no creo que sea inganable. A ver, eh, claro, es que Kamala Harris fue candidata el 2019 y le fue mal porque, claro, tenía posiciones un poco más progresistas, pero no eran claras, digamos. El 2020 estaba claro que el candidato tenía que ser alguien como Biden, o sea, muy centrista, pero ojalá más joven, digamos. Pero Sí, bueno, claro. ella pudo haber sido Kamala Harris, pero no lo logró, digamos, como a ocupar ese espacio. Entonces, su candidatura fue confusa porque se mimetizaba con los candidatos de izquierda, pero ya habían dos candidatos muy de izquierda, que eran Bernie Sanders y Elizabeth Warren, entonces no tenía diferenciación. Eh, yo creo que lo que tú dices, claro, no es que la campaña haya enfatizado los temas de woke, de transgénero, cosas que pueden ser importantes, pero son de nicho. Ujú. Pero sí hay una asociación de que estas personas son distintas a mí, yo creo. Yo creo que esa es la clave, lo que tú dijiste. O sea, uno no se puede desprender de lo que las personas perciben de mí como de un paraguaso. No es que yo vaya a pararme a hablar de la patria y todos van a creer que ahora me gusta la patria. Es como cuando la Convención Constituyente sacó las banderas del país el último día, digamos, que Sí, nadie les creía. sí, Entonces, yo creo que eso es clave. O sea, eh, hay quienes tildan el sistema partido de Estados Unidos, por ejemplo, como un sistema de dos élites, una élite de derecha y una élite de izquierda. ujú, Y supuestamente la izquierda no tendría que ser un partido de élite, digamos, pero es una élite intelectual. Entonces yo creo que ese esfuerzo tiene que ser más sistemático, probablemente, para captar otros votantes. Eh, pero es difícil porque acá, en esto de captar votantes, uno gana por un lado y pierde por otro. Entonces, ujú. es muy probable que también los demócratas estén captando votos de gente de centro derecha con más educación, que no les gusta Trump. Y que eso pasa también. Eh, pero a costa de estos votos más de clase trabajadora. De todas maneras, el desafío va a ser que haya un nuevo candidato, probablemente alguien más aterrizado y más preocupado en los temas más concretos. Yo creo que es verdad lo que tú dices. O sea, Kamala Harris no se la asoció con los temas claves del electorado, que era la economía. O sea, sí, básicamente era la economía siempre. Eh, Tú dijiste en antes de la elección, que si Trump gana, va a vengarse de sus enemigos. Suena terrible. ¿Sostiene esa afirmación? ¿Y en qué consiste esa venganza? ¿En qué va a consistir esa venganza? a ver, yo creo que va a ver, Trump es una persona que le gusta utilizar el poder, básicamente. O sea, es una persona que lo que le gusta usar el poder como leverage, por así decirlo, para mover su agenda. Entonces, eso es como un negociador nato, digamos. Entonces, yo creo que se va, a ver, quizás la afirmación son un poco fuerte, pero lo más probable es que utilice recursos del gobierno federal para penalizar a quienes no lo apoyaron. O sea, es una persona muy narcisista, digamos. Que tiene apego, o sea, tiene como apela a cierto electorado, pero es una persona narcisista que así lo demostró en su primer gobierno. Entonces, lo que yo creo que es probable es que a los republicanos que no lo apoyaron o a ciertos demócratas que use poderes del gobierno federal para
incrementar su poder o para, no sé, no puedo especular que va a meter a gente a la cárcel, eso no lo sé, pero ese es algo que él ha hecho antes, Mm. esto como uso del poder. Ahora él va a tener el Senado, no sé si va a tener la Cámara de Representantes, es Claro, decir, tiene la cancha mucho más libre que la primera vez. La primera vez se dijo que la institucionalidad norteamericana democrática era tan robusta claro, que Trump no pudo hacer todo lo que hubiera querido hacer. ¿Cuál es el claro. escenario ahora? ¿Sigue siendo robusta la institucionalidad democrática? ¿Puede resistir el paso de un narcisista? Yo añadiría un narcisista maligno, porque hay ciertos rasgos psiquiátricos que son necesitamos presencia de eso. Claro. ¿Puede resistir un personaje de estas características? Sí, mira, el 2016 cuando fue electo también fue electo con todo, con Congreso, tenía todo a su favor. El año 2018 perdió, perdió la Cámara de Claro, Representantes. claro. Claro, ahora esto se va a ver, siempre va a haber un grupo de representantes republicanos que van a ser un poco más moderados, que van a estar ahí como pivotales. Entonces yo creo que incluso aunque no tenga, aunque gane la Cámara. Yo creo que... lo que pasa es que Estados Unidos es muy federal. Yo creo que, entonces, los demócratas aún conservan mucho poder en muchos estados. Entonces, no es que el gobierno federal, al final vivir acá uno no tiene contacto con el gobierno federal solo cuando entra al país y se encuentra con el oficial de la frontera, digamos. Entonces, uno no... ¿Cómo? No, no, espérate. Y no tiene contacto con el gobierno central, más que con el federal. A eso me refiero, al gobierno central. Claro. Uno no tiene Sí. ni un contacto con el gobierno central. Entonces, yo creo que más que como la separación de poderes del Estado, lo que le pone freno a Trump es el federalismo y el hecho de que por ley, por la Constitución, no tiene tantos poderes para afectar lo que pasa en los estados. Ahora, es probable que como que los trate de usar y, a ver, hay reportes de prensa que dicen que él condicionaba apoyo a desastres naturales por los condados que votaron por él, o sea, unas cosas, unas cosas que parecen infantiles, digamos. Pero, bueno, habrá que ver, habrá que ver. La institucionalidad, sí, a ver, hay mucha literatura de esto de si, que dice que la institucionalidad hoy o el autoritarismo moderno es más bien como un deterioro de las instituciones progresivo y por dentro, más que un golpe de Estado como era antes. Probablemente hay un deterioro institucional y lo que va a ser seguro, creo yo, es deportaciones, o sea, va a haber deportaciones de inmigrantes ilegales. Yo creo que eso ya lo ha prometido y eso va a haber. Y eso la gente lo va a aplaudir. La gente lo va a aplaudir. Ahora, mira, yo escuchaba a un comentarista republicano en CNN que él decía, bueno, tenemos, él era trampista del ala moderada, asumo, y decía, tenemos un mandato, la gente nos mandó a mejorar la economía, a proteger la frontera y a terminar con el crimen. Y yo pensaba, ok, me parece del todo razonable. Hagan eso, ojalá que hagan eso y que no caigan en el autoritarismo. Uno podría darle el beneficio de la duda, quizás. A mí lo que me asusta, digamos, es el autoritarismo. Que alguien diga que quiere que su agenda son esos tres temas, me parece del todo razonable y me parece que el progresismo debería incorporarlo. Pero lo que más me asusta es lo otro, no la agenda, ni la agenda porque está en todo su derecho de proponer eso, digamos. ¿Y no te asusta la agenda internacional? Es decir, ¿qué va a pasar con el escenario internacional en la zona geopolítica? A mí me asusta más eso. No porque, digamos, entiendo que, por supuesto que es importante la relación interna de Estados Unidos, pero ¿qué es lo que va a pasar Claro. afuera? ¿Qué es lo que va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú? La relación con Rusia, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué has escuchado sobre eso? Claro, o sea, sí, para Ucrania no es buena noticia, probablemente. Eh, Trump no tiene ningún interés, le parece que esto de financiar guerras, ese argumento es muy notable que lo escuché también. Voto por Trump porque con él no había guerras. Eh, O sea, en el fondo tenía un discurso pacifista, Trump, por Así, decirlo así. sí, Te apostó el aislacionista. pacifismo también. Sí, sí, ¿Ah? sí. Es como, sí, es que Trump es muy oportunista para esto. Mira, Qué te doy notable. más. Hay que reconocerle que es políticamente brillante. Eso no se le No, o puede sea, hacer eso. es una ¿Ah? persona incombustible. O sea, una persona que lleva tres elecciones consecutivas y uno, ¿cómo sigue ahí? Una persona como que no se cansa. Eh, y mira, hubo un pastor musulmán que lo apoyó en Michigan, imagínate, porque dice que los demócratas fueron muy pro Israel. O sea, es una cuestión.
Impresionante. O sea, y él es mucho más pro-Israel, es amigo de Netanyahu, digamos, pero no, un pastor musulmán lo apoyó en Michigan, digamos, imagínate. Eh, yo creo que sí, no es buena noticia para Ucrania. No es, con Zelensky no tiene que estar contento. Ahora, lo más probable, por otro lado, es que llegue a una paz en Ucrania favorable a Putin, sí, pero que se acabe la guerra. Yo creo que eso puede pasar, digamos, y con unas condiciones favorables a Putin porque tiene la llave. O sea, dice, yo no te doy armamento y Ucrania está frito, digamos. Quería preguntar algo, ¿qué pasa en el Partido Republicano? ¿Qué ha pasado? Es decir, Trump es alguien casi como un outsider que venía desde afuera de la ley republicana, del mundo. Me imagino que hay un mundo tradicional republicano que no ha estado muy cómodo, no ha estado muy cómodo con Trump, termina votando por él igual. ¿Qué pasa Claro. con el Partido Republicano y qué va a pasar en el futuro? Ya Trump no se puede presentar de nuevo. Tiene un hijo menor, hay que mirar con cuidado eso, pero Sí. hoy día vi algo, pero ¿qué va a pasar con el Partido Republicano? Ya hablamos de los demócratas, pero ¿qué va a pasar con los republicanos? Mira, fascinante lo que ha pasado con el Partido Republicano. Hay una cantidad de personeros republicanos de la administración Bush que hablan en la tele como demócratas, que votan por Harris, y una cuestión rarísima. Entonces, él cambió de forma radical el Partido Republicano, o sea, incorporó nuevos votantes, que esta clase blanca trabajadora, que antes o no votaba o votaba incluso un poquito más demócrata, no, ahora son fieles republicanos. Subió la base como electoral del Partido Republicano sin duda. O sea, él tenía esta característica de que era ese tipo de candidato como un poco como quizás como José Antonio Cast, como mucha base fiel, pero con un techo que no podía subir. Ahora en esta elección subió más, subió su techo, digamos. Y se ha ido más hacia el lado, se ha ido más hacia el populismo, se podría decir, hacia la idea del anti-establishment, anti-elite. Eh, y ahora se está yendo hacia los latinos, digamos. O sea, es muy fascinante lo que ha pasado. O sea, los latinos Trump ganó por 12 puntos porcentuales Florida. O sea, Florida antes era un swing state, digamos. Ahora ya Florida es un estado completamente republicano. A los latinos hombres, sobre todo. Y así que en el Partido Republicano, entonces, básicamente se ha ido hacia posturas que podríamos llamar populistas. Populista en el sentido de que más anti-establishment, digámoslo así. Se ha ido hacia posturas más proteccionistas en la economía. Y eh, y convive una coalición como de entre, digamos, el trampismo, grupo un poco libertario. O sea, uno no sabe muy bien lo que pasa, pero el Partido Republicano, digamos. Y también grupos que son conservadores, que esto lo escuché en un podcast el otro día, grupos bastante conservadores que, por ejemplo, que tienen cosas que yo suscribo, digamos. Por ejemplo, regular el uso de Internet en jóvenes. Que los jóvenes están muy metidos en redes sociales, están haciendo... Totalmente de acuerdo, yo me sumo, Totalmente de acuerdo. me Sí, inscribo en el partido. sí creo. Regular la pornografía infantil, por ejemplo, como cosas, grupos que son como más ideológicamente conservadores que creen que con Trump se avanza más su agenda. Eh, pero él ha tenido hasta como esta capacidad de quedarse con suficiente grupo de republicanos tradicionales con recursos y incorporar a otros. Y los que se han ido nomás, pero los que se han ido no son muchos, digamos. Eso es el punto. Por Eh, último, sí, sí. ¿qué puede aprender el mundo progresista, entre comillas, qué lección sacar de esta elección de Trump? Y entre cosas que Uy, está hablando mucho, y estoy hablando en Chile fundamentalmente, ¿ah? ¿Cómo lo sí. ves tú? A ver, lo que yo creo es que, a ver, tener respuesta a la migración, la economía y la delincuencia y que no sea una reacción, ¿no? Que no se puede ver como un tema que lo hago a contrapelo, digamos, tiene que tener una respuesta y una iniciativa. O sea, cederle esos temas a los partidos de derecha, a los partidos más populistas es una mala idea porque tampoco es que han demostrado que han sido tan efectivos, digamos, en su combate. Yo creo que eso es clave, o sea, los temas más relacionados al bolsillo, las vivencias cotidianas de las personas son los que mueven los votos, donde hay una mayor cantidad de votantes, y los grupos educados no los van a abandonar, digamos, se van a quedar con ellos. No creo que sean personas que se van a ir a otro lado. Yo te quiero agradecer, Pablo, por esta conversación tan interesante. Tú nos has acompañado ahí desde California, una California, no sé si en shock o no en shock, pero por lo menos impresionada por este triunfo de Trump en el día de ayer. Pablo Argote,
y en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, académico de la Universidad del Sur de California. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación esta tarde aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias, Cristian. Encantado de conversar contigo. Un agrado. Un gusto y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Recuerden, primavera feliz en Sheraton Santiago. Nada más agradable. Súmate a los Wine Ham Child Nights todos los viernes con música en vivo. Disfruta de los almuerzos buffet sabatinos y no te pierdas los aplaudidos brunch dominicales. Sheraton Santiago, lo más parecido a estar de viaje. Queridos radiovidentes, mañana a las 8 de la tarde vuelvo a abrir la verja de madera de mi jardín para recibirlos aquí en este jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago.